Digamos, en el bloque anterior es precisamente una fecha donde se conmemora un año más de la masacre de Trelew, ¿no? Estos sucesos violentos que pasaban en la Argentina de la década del 70 y que bueno, esperemos no volver a repetir nunca más. El nunca más es para todo, para todo lo que se te ocurra, tiene que caber la palabra nunca más. Así que hoy, en este micro que presentamos todas las semanas, el profe Beto Gaitán con su Argentinos sin Domesticar TV, con esta efeméride en especial. Lo vemos. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, tratando de traer aquellas historias que han quedado al resguardo justamente de la historia y que no siempre se difunden frecuentemente o con claridad. Y vamos a los hechos recientes de la Argentina de estos tiempos, de estos últimos 50 años. Y estamos en 22 de agosto de 1972 y va a ocurrir uno de los hechos más tristes de la historia argentina, la masacre de Trelew. Contexto: Argentina, década del 60, la Revolución Argentina es la dictadura previa a la otra gran dictadura que hubo en 1976. Es la dictadura de Onganía, Livingston y Lanuse, aquel grupo militar que va a derrocar al presidente constitucional Arturo Illia. El contexto hace que la globalización, las luchas armadas, los movimientos guerrilleros, Cuba, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se hiciera presente también en nuestras tierras. Ha sido asesinado el Che Guevara, una figura mítica ya por aquellos entonces, justamente con mucha fuerza para muchos jóvenes que entendían que en la revolución armada se encontraba la forma, al no haber democracia, de lograr destituir a la dictadura militar de Argentina. En 1967 ocurre el Cordobazo, el antecedente previo fue el Rosariazo, justamente la combinación de estudiantes universitarios con obreros, las ciudades más grandes como Córdoba, una ciudad fabril, es justamente el germen, el punto de implosión que se va a presentar en la Argentina. Líderes gremiales como Agustín Tosco va a ser otro modelo a seguir con otra vertiente. Dijimos, el hecho es la masacre de Trelew. ¿Qué ocurrió en ese 22 de agosto de 1972? Justamente la cárcel de Rawson había sido el destino de la mayoría de los jefes guerrilleros de la FAP, la FARC, el ERP, los montoneros que operaban en Argentina. La dictadura militar había establecido como estrategia esa cárcel de máxima seguridad, muy lejos de los centros de las grandes ciudades donde operaba la guerrilla urbana, y era muy fácil de controlar. Ahí se encontraban, como dijimos, detenidos la mayoría de los jefes guerrilleros de los grupos de guerrilla de la Argentina. Y bueno, ahí por ejemplo Mario Santucho, que era el líder del ERP, Vaca Narvaja, uno de los líderes de Montoneros, y Osatinsky, también de la FARC, deciden fugarse de la cárcel de Trelew. Van a pergeñar todo un mecanismo de fuga que involucraba la participación de grupos externos. Así es como se da el operativo. Comienza el 15 de agosto todo ese operativo de fuga, toman el penal de Rawson y con el apoyo, como dijimos, de un grupo externo, logran escapar. Lo que sucede es que en el copamiento del penal se va a dar un enfrentamiento armado y los 3 camiones que los estaban esperando afuera a todo el grupo de guerrilleros, al escuchar los disparos se dan a la fuga y solo va a quedar un Falcon en el que van a lograr subirse 6 jefes guerrilleros de acuerdo a lo que estaba establecido en la lista de fuga. Es decir, si se presentaba un problema, tenían prioridad los cabecillas, los jefes de los distintos grupos guerrilleros. Los otros deberían pergeñársela o organizarse de otra manera para poder escapar. El objetivo era llegar al aeropuerto justamente en Trelew, copar un avión. En ese avión de Austral que venía desde Buenos Aires también viajaban
otros guerrilleros que iban a hacer la otra fase del operativo de fuga. Logran llegar el Falcon al aeropuerto, entran por la pista, esperan 10 minutos, como no llegaban sus compañeros, toman el avión y escapan hacia Santiago de Chile. Santiago de Chile en aquellos momentos que estaba gobernada por Allende, buscando justamente la fuga hacia Cuba, donde finalmente se va a lograr. ¿Qué va a pasar con el grupo de guerrilleros que llega en segunda instancia, que logra llegar definitivamente al aeropuerto de Trelew? Lo copan, lo van a tomar, pero ya el avión había despegado. Rápidamente el ejército va a rodear el aeropuerto y van a entregarse estos guerrilleros, previa conferencia de prensa, que pueden ver los archivos documentales de la época. Llamaron a la prensa, llaman a sus abogados y se entregan a la Marina. La promesa era que van a ser llevados nuevamente al penal del Rawson, pero la Marina decide llevarlos a la base militar Irizar. En ese lugar van a ser alojados y va a empezar toda una serie de días donde van a ser sometidos a torturas, por ejemplo, simulacros de fusilamiento, hasta que en la madrugada del 22 de agosto a las 3:30 de la mañana, del 22 de agosto de 1972, el capitán Sosa y el teniente Bravo, junto con otros guardias cárceles, le ordenan a los prisioneros salir de las celdas y pararse al frente de las puertas de cada una de esas celdas. Inmediatamente comienza una ametralladora a disparar y fueron literalmente fusilados la mayoría de los guerrilleros. Solo 3 logran sobrevivir. Cuando los militares se dan cuenta que estaban con vida, intentan asesinarlos, van a ser heridos de ellos, pero aún así van a quedar con vida, y los salva definitivamente que el resto de los oficiales de la base, al escuchar los disparos, bajan al lugar y ordenan que deje o que cese lo que estaba ocurriendo. Aún así, la Marina va a hacer una declaración pública, una conferencia de prensa al otro día. El contraalmirante Hermes Quijada va a dar la versión oficial de la Marina, diciendo que en realidad fue un intento de fuga, acopamiento y fuga, como lo habían hecho en días anteriores, y que fueron reprimidos. La mayoría de la opinión pública de aquel momento no va a creer esta versión, y más cuando llegan a Buenos Aires los 3 heridos que habían sobrevivido. Aún así, están un año tratando de recuperarse y después hacen pública su versión de lo que se conoció como la masacre de Trelew. En ese lugar va a morir un grupo de guerrilleros, como lo dijimos, pero va a morir un ciudadano que es muy cercano a nuestra localidad, a la ciudad de Morteros, Miguel Ángel Polti, quien justamente dijimos va a fallecer, va a ser asesinado en ese lugar. ¿Qué pasó con los responsables de aquella masacre? Bueno, el contraalmirante Quijada va a ser asesinado por el ERP 2 años después, en lo que se denominó como la venganza del grupo guerrillero por lo que había ocurrido, y después, 40 años después, los responsables van a ser juzgados, pero bueno, por la edad que tenía, por ejemplo, el capitán Sosa va a recibir prisión domiciliaria, y en el 2016 muere a los 81 años de edad. El teniente Bravo va a escaparse a Estados Unidos con el retorno de la democracia, y ahí desarrolla toda una vida comercial, desarrollando una empresa que colabora con la defensa de Estados Unidos, y bueno, eso le valió la posibilidad de que nunca pudo ser extraditado y juzgado por el asesinato o la masacre de Trelew. Uno de los hechos más terribles que marcó el inicio de la última etapa de aquella Argentina difícil, oscura, violenta, y que va a cerrar esa etapa de violencia política en la Argentina con el desarrollo de la última dictadura militar, aquella de Videla, Macera y Agosti, y los desaparecidos. Un punto de la historia que merece ser reestudiado, investigado y cerrado definitivamente en el marco de la historia.
De esta manera terminamos entonces con una columna más de Argentinos sin Domesticar, esperando como siempre que les haya sido de su interés y nos veremos seguramente el próximo martes. Gracias. Gracias, Beto, muchísimas gracias, como siempre, aportando en este momento del programa un poco de historia, de información, refrescar la memoria y mantenerla viva. La memoria hay que mantenerla